Fotos históricas que la ciencia no puede explicar y algunos objetos antiguos fuera de tiempo. La fotografía de Phineas Gage, de 1849. Phineas Gage, nacido en 1823 y muerto en 1860, fue capataz de construcción de ferrocarriles en Estados Unidos. Su recuerdo perdura por haber sobrevivido a un accidente mortal. Una barra de hierro de más de 1 metro le atravesó la cabeza por completo, causando la destrucción de gran parte del lóbulo frontal izquierdo de su cerebro. Esto le produjo cambios en su personalidad y comportamiento en los años siguientes de vida, a tal punto que sus amigos lo veían como Llano Gage. De este personaje se sabe por 2 retratos en daguerrotipo, identificados en 2009 y 2010, además de un molde de yeso de su cabeza hecho para Bigelow a finales de 1849, el cual reposa en el Museo Warren en Harvard, junto con el cráneo y el hierro. En la primera fotografía se ve a un Gage desfigurado, con el ojo izquierdo cerrado y evidentes cicatrices. Está bien vestido y se percibe seguro de sí mismo, y hasta atractivo. Allí sale posando con el hierro que le atravesó el cráneo, el cual posee unas inscripciones. Los dueños de esta fotografía creían que Gage era un ballenero que había sido herido con un arpón. En la otra fotografía, cuyos familiares de Gage tienen copia, se le ve en una pose distinta. Tiene el mismo chaleco y quizá la misma chaqueta, pero la camisa y la corbata son diferentes. La autenticidad de los retratos se confirmó con análisis forenses y comparaciones con la barra resguardada en Harvard, así como las lesiones que se conservan en el molde de yeso de la cabeza de Gage. Se desconoce quién tomó las fotografías. Los retratos se convirtieron en pruebas de que los cambios mentales más notorios y delicados en la personalidad de Gage fueron temporales, pues en las fotografías no se muestra como un vagabundo. El caso de Phineas Gage se convirtió en el centro del debate sobre la mente y el cerebro en el siglo XIX, puesto que su accidente permitió hacer las primeras correlaciones entre el papel del cerebro y la personalidad, y cómo cualquier alteración cerebral puede derivar en ciertos cambios mentales. Prepárate porque las imágenes que verás hoy no deberían existir. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La fotografía del anillo suizo en una tumba de la dinastía Ming, encontrada en el año 2008. En 2008 se hicieron excavaciones arqueológicas en una tumba sellada que data de la dinastía Ming, al sur de China, las cuales estuvieron a cargo de un equipo de arqueólogos y periodistas que filmaban un documental. Yana Yanshu, excurador del Museo de la Región Autónoma de Guangxi, relató lo siguiente. Cuando intentábamos retirar la tierra que envolvía el ataúd, de repente un trozo de roca se desprendió y golpeó el suelo con un sonido metálico. Recogimos el objeto y descubrimos que era un anillo. Tras retirar la tierra que lo cubría y examinarlo con más detenimiento, nos sorprendió descubrir que era un reloj. Alrededor del misterio que envolvía tal descubrimiento había muchas preguntas. Viajes en el tiempo, un engaño o un artefacto que estaba fuera de lugar y de tiempo. Según se describe el objeto, era un pequeño anillo dorado con una esfera de reloj en la parte frontal. Las pequeñas manecillas justamente se detuvieron a las 10:06. En la parte posterior del pequeño reloj de anillo está escrita la palabra Suiza. Lo curioso es que la dinastía Ming gobernó entre 1368 y 1644, y el actual estado de Suiza se fundó en 1848. Más aún, un reloj de anillo suizo data de aproximadamente un siglo. ¿Cómo un aparato de este tiempo pudo aparecer en una tumba sellada de otro tiempo? Este artefacto está en la categoría de anómalo, ya que desafía la comprensión convencional de la historia. Algunas teorías para explicar este hallazgo tienen que ver con la posibilidad de que unos viajeros del futuro lo dejaron caer en este lugar antiguo. También se especula que quizá la tumba no haya sido profanada por saqueadores o exploradores de tumbas, pero no hay informes previos de robo. Sin embargo, por el estado en el que se conserva, no parece haber sido parte del ajuar funerario protegido en la tumba. Según se cuenta, el anillo estaba en la parte exterior del ataúd y se desprendió con un ligero roce. Lo más curioso es que estos relojes de anillo se hicieron populares en Europa después de 1780. También se destaca que no hay muchos antecedentes del equipo que hizo el hallazgo y tampoco se reveló cuál fue exactamente la tumba excavada. La fotografía de la batalla por Los Ángeles en 1942.
La Batalla de Los Ángeles es el nombre de un supuesto ataque del Imperio japonés contra el territorio continental de Estados Unidos entre el 24 de febrero y el 25 de febrero de 1942 sobre Los Ángeles, California. El 26 de febrero de 1942, Los Angeles Times publicó una foto que ha aparecido en teorías sobre ovnis y la evidencia de una visita extraterrestre. Dicen que la foto muestra con claridad reflectores enfocados en una supuesta nave espacial extraterrestre. No obstante, la foto fue bastante retocada antes de su publicación, una práctica que era habitual en la época para mejorar el contraste en fotos en blanco y negro. La especulación en torno a la foto se enfocó en teorías sobre la presencia de ovnis en la Tierra. De hecho, Larry Hartnett, escritor del Times, dijo que la foto, junto con titulares del periódico falsificados, fue presentada como un material histórico real en los trailers del filme Battle, Los Ángeles. El hipster de 1941. En una fotografía auténtica de 1941, tomada en la reapertura del puente South Fork en Gold Bridge, Columbia Británica, supuestamente entre la multitud ataviada con la ropa de la época, había un viajero en el tiempo, un hombre con ropa y gafas de sol actuales. El presunto viajero del tiempo se encuentra en la esquina inferior derecha de la fotografía. Las investigaciones posteriores sugieren que la apariencia del hombre en la fotografía de los años 40 podría no ser tan novedosa para la época, aunque tiene tres elementos aparentemente modernos: la camiseta con logotipo, las gafas y una cámara portátil. Los análisis hechos a la imagen dan explicación al atuendo del personaje. El estilo de las gafas de sol usado por aquel hombre apareció por primera vez en la década de 1920. Cuando la foto se examina más de cerca, la camiseta que lleva no es estampada, sino que parece ser un suéter con un emblema cosido, un tipo de atuendo usado por los equipos deportivos de la época. Y aunque el resto de la vestimenta no es extraña para ese año, sí es más informal que la de los demás fotografiados. En cuanto a la cámara, Kodak tiene un modelo portátil para ese tiempo. Haya sido manipulada o no la fotografía, el supuesto viajero del tiempo pudo ser realmente un hombre adelantado a su época en cuanto a su estilo. La mujer hablando por un celular en una película de Chaplin. Aunque la imagen es borrosa, constituyó un enigma cinematográfico. En una escena del cortometraje promocional de The Circus, en 1928, de Charles Chaplin, se ve a una mujer caminando, aparentemente hablando por un teléfono celular. La mujer está sola, con un abrigo oscuro y sombrero, sosteniendo algo cerca de su oreja y parece estar hablando. Algunos dicen que es una viajera en el tiempo, otros que han analizado la imagen sugieren que quizá sea un audífono portátil de la época, como los fabricados por Siemens en los años 1920. Los más racionales dicen que solo podría ser un simple gesto sin interlocutor, que ha sido malinterpretado. La fotografía de Lady Babushka. Lady Babushka es una mujer desconocida que estuvo presente en el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Se cree que pudo haber fotografiado los eventos ocurridos en la Plaza Dealey de Dallas, cuando ocurrió el asesinato. Hasta el presente se desconoce su identidad y si sabía algo sobre el magnicidio. Mientras se investigaba el suceso, acaecido el 22 de noviembre de 1963, se cree que esta mujer pudo haber grabado una película cuando ocurrió el trágico suceso. Se la apodó Lady Babushka por el pañuelo que llevaba en la cabeza, muy similar al que usan las ancianas rusas. Testigos de ese día afirmaron que la mujer llevaba una cámara y así quedó registrado en algunos documentos durante el atentado, como el fotograma de Muchmore, el fotograma Z-285 de la película de Abraham Zapruder, la Orville Nix o la de Mark Bell. En esta última, entre los segundos 44 y 49, se observa a Lady Babushka grabando aún con el tiroteo y la gente corriendo para protegerse. La última vez que fue fotografiada iba en dirección este en Elm Street, y nunca más se supo de ella ni del material que había grabado. El FBI pidió a los laboratorios de revelado cualquier documento vinculado con el magnicidio. Jack Harrison, técnico de Kodak en Dallas, declaró haber revelado el mismo día del asesinato una película a color muy desenfocada, que posteriormente fue retirada por una mujer de pelo oscuro, cerca de 40 años. Se presume que pudo haber sido la que grabó Lady Babushka. En 1970, una mujer de nombre Beverly Oliver afirmó ser Lady Babushka, pero su testimonio fue bastante incongruente. Las extrañas fotografías victorianas con muertos. Con la llegada del daguerrotipo, una técnica fotográfica del siglo XIX, los victorianos pudieron hacer fotografías espectrales de sus seres queridos. La era victoriana fue testigo del desarrollo de dos desconcertantes tendencias fotográficas, la que hoy se llaman madres ocultas, fotografías fantasmales de padres ocultos tras velos, y la fotografía post-mortem, imágenes de los difuntos. La fotografía post-mortem fue muy popular en la época victoriana.
Se convertía en un consuelo para los dolientes y un recuerdo del difunto. En estas fotos post-mortem, los niños dan la impresión de estar dormidos, pero están muertos. A veces el fotógrafo se aseguraba de que sus ojos permanecieran abiertos o los pintaba sobre sus párpados cerrados para que simularan estar vivos. Muchas veces se le pedía al fotógrafo que tomara 2 fotos, una donde el difunto se viera tranquilo y dormido y otra donde se mostrara como si estuviese vivo. Los retratos no solo eran un recuerdo distinto del fallecido, sino que con frecuencia se ubicaban junto a las mejores prendas, flores, juguetes y joyas. A veces también se enviaban a familiares lejanos. La fotografía de Mary Todd Lincoln y el fantasma de su esposo Abraham Lincoln. William Mubler, grabador y fotógrafo aficionado, fue la primera persona en fotografiar un espíritu. En 1861 trabajaba en un autorretrato, pero Mubler no era la única persona en la imagen. Detrás de él estaba la figura de una mujer, a quien identificó como su prima, fallecida hacía mucho tiempo. Esta historia, contada por el propio Mubler, marcó el inicio de una duradera moda en la fotografía de espíritus. En 1872 se produjo su obra más sensacional, el retrato de Mary Todd Lincoln con su esposo fallecido, Abraham Lincoln. Una figura translúcida de Lincoln se halla de pie detrás de Mary Todd, sentada, tocándole el hombro. El retrato se considera un fraude técnico. De hecho, Mubler fue acusado de estafa, pero jamás se demostró cómo conseguía sus efectos. Se cree que utilizaba técnicas de doble exposición para superponer imágenes. La extraña fotografía de espíritus del siglo XIX. La invención de la fotografía fue un acontecimiento revolucionario que no solo cambió radicalmente la forma de registrar y transmitir información, sino que también rompió las barreras de la distancia y el tiempo. Algunos creían que la fotografía también podía romper, literalmente, la barrera entre los vivos y los muertos. En esa época de confusión, nació el fenómeno cultural de la fotografía espiritual. Para la década de 1860 había varias técnicas fotográficas. Una de las más populares era el llamado negativo de vidrio, una placa de vidrio recubierta de una emulsión fotosensible. La emulsión oscurecía las partes de la fotografía que eran más claras, generando una imagen inversa pero precisa. Luego un fotógrafo revelaba el negativo e imprimía la imagen final. La nueva tecnología exigía una experimentación incesante, por lo que la historia de la fotomanipulación es tan antigua como la de la fotografía misma. Aunque había muchas formas de crear la ilusión de un espíritu flotante, los historiadores no las recuperaron todas. Los métodos más populares y probados consistían en superponer varios negativos durante el proceso de impresión, para que las imágenes salieran en la misma fotografía. Otra técnica consistía en utilizar una placa sin limpiar después del uso anterior. Así, la nueva fotografía se revelaba junto con los contornos de otra. Cada técnica reportaba resultados diversos. Y es así como las fotografías de espíritus mostraban una gama variada de fantasmas. Unos se veían como figuras translúcidas, otros como raras esferas de luz y algunos como cabezas flotantes. La fotografía de espíritus no debe confundirse con la fotografía post-mortem. La demanda de P.T. Barnum, fundador del circo de Ringling Brothers, a los fotógrafos espiritistas. La fotografía de espíritus fue muy popular en su época, pero había muchos escépticos. Su historia reporta numerosos casos judiciales por acusaciones de fraude, pero en los juicios difícilmente se develaban las técnicas secretas. El pionero de la fotografía de espíritus, William Mubler, fue llevado a juicio por P.T. Barnum, quien consideraba que Mubler se aprovechaba del dolor de los familiares de los fallecidos. En el juicio, Barnum mostró su versión de la fotografía de Lincoln, donde se veía una imagen con el rostro del presidente fallecido flotando a su lado. A esta acusación se le sumó la declaración de testigos que afirmaron que Mubler entraba en las casas de sus clientes para hurtar las fotos de sus familiares fallecidos y usarlas en las suyas. Mubler fue absuelto de todos los cargos, principalmente porque el juez y el jurado desconocían cómo se pudo llevar a cabo la manipulación. La principal defensa de Mubler fue atribuirle toda la responsabilidad a los espíritus. Actualmente, no se sabe cómo lo hizo, aunque hay algunas explicaciones sobre su método, sin pruebas concluyentes. ¿Ovnis en pinturas renacentistas? Existen diversas pinturas renacentistas, cuyas interpretaciones sugieren la presencia de ovnis. No obstante, los historiadores del arte creen que estos objetos realmente representan símbolos religiosos y eventos celestiales frecuentes de la época. Algunas de estas obras son El milagro de la nieve, de Masolino da Manicale, Liebra de Bons Murs, de Jacques Legrand, La Virgen con San Giovannino, de Domenico Ghirlandaio, San Agustín y el Diablo, de Michael Pacher, La Anunciación con San Emidio, de Carlo Crivelli, Fenómeno celeste sobre Nuremberg, de Hans Glasser, y Bautismo de Cristo, de Aer de Helder.
El Milagro de la Nieve muestra un retablo del siglo XV que representa la leyenda de la fundación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. La leyenda narra una nevada milagrosa en la cima del monte Esquilino durante un caluroso día de agosto. Algunos han señalado las nubes y la forma en que descienden sobre la escena como ovnis. Pierre des Bons Murs es un manuscrito francés del siglo XIV y en una de sus ilustraciones se ve un objeto circular en el cielo. La forma circular ha sido interpretada por algunos como un ovni. La Virgen con San Giovannino es una pintura del siglo XV que representa a la Virgen María y a un joven San Juan. En el fondo, un pequeño objeto en forma de disco flota en el cielo. Este se ha señalado como una evidencia de naves extraterrestres. Incluso hay una figura humana en la tierra mirando hacia el objeto. San Agustín y el Diablo es un óleo del siglo XV, donde se ve a San Agustín escribiendo y el diablo aparece con una forma demoníaca, que algunos lo asocian más con un extraterrestre que con una entidad diabólica. La Anunciación con San Emidio es una obra donde se muestra al arcángel Gabriel anunciando a María, mientras un rayo de luz desciende hacia ella. Los ufólogos dicen que la nube circular, de donde emana el rayo, es una nave extraterrestre. Fenómeno celeste sobre Nuremberg es un panfleto que documenta un evento real presenciado en Nuremberg, Alemania, el 14 de abril de 1561. La ilustración muestra esferas, cruces y tubos volando por el cielo, que algunos perciben como una batalla de ovnis. Finalmente, el bautismo de Cristo es una pintura de principios del siglo XVIII, donde se muestra el bautismo de Jesús en el río Jordán. El supuesto ovni es un objeto celeste de forma circular que emite luz sobre la escena. El Pilar de Hierro de Delhi. No es una foto o pintura, pero es un misterioso objeto fuera de tiempo. El Pilar de Hierro de Delhi es una estructura metálica de 7,21 metros de alto, con un diámetro de 41 centímetros y un peso de más de 6 toneladas. El objeto ha llamado la atención de arqueólogos y científicos de materiales debido a su alta resistencia a la corrosión, la cual se debe a una capa uniforme de hidrato de fosfato de hidrógeno de hierro cristalino que se forma sobre el hierro con alto contenido de fósforo, protegiendo del clima de Delhi. En un informe publicado en la revista Current Science, se explica que la resistencia del pilar a la corrosión es por una película protectora pasiva en la interfaz hierro-óxido. Erich von Däniken, en su libro Carros de los Dioses, de 1969, señaló que el fenómeno de ausencia de corrosión en el Pilar de Delhi y el mismo desconocimiento sobre su naturaleza solo puede ser evidencia de visitas de seres de otro planeta. En una entrevista de 1974, el conductor indicó que el objeto no estaba libre de óxido y que se sabía cómo había sido construido, a lo que von Däniken respondió que ya no lo consideraba un misterio. Estudios publicados en 2009 evidenciaron que la corrosión ha sido uniforme sobre la superficie del pilar. La fotografía de la Dama Marrón de Rainham Hall, del año 1936. La Dama Marrón de Rainham Hall es un fantasma que supuestamente merodea por Rainham Hall, Inglaterra. Debe su nombre porque, según, lleva un vestido de brocado marrón. Fue uno de los fantasmas más famosos del Reino Unido, cuando fotógrafos de la revista Country Life dijeron haberla fotografiado. La leyenda cuenta que Dorothy Walpole, muerta en 1726, es la verdadera identidad del fantasma, quien era hermana de Robert Walpole, político británico, y esposa de Charles Townshend, segundo vizconde de Townshend. Este, según la leyenda, era de carácter violento y descubrió una supuesta infidelidad de ella con Lord Wharton. Como castigo, la encerró en una de las habitaciones de la casa familiar en Rainham Hall, donde estuvo hasta su muerte a causa de la viruela. La fotografía donde aparece la Dama Marrón se hizo el 19 de septiembre de 1936, cuando Hubert Proband, fotógrafo residente en Londres de la revista Country Life, y su asistente, Indre Shira, fotografiaban Rainham Hall para un artículo. Ellos contaron que ya habían hecho una foto de la escalera principal del hall y, cuando iban a hacer la segunda, Shira vio una figura espectral que, de a poco, adoptó la forma de una mujer bajando las escaleras con dirección a ellos. Al revelar el negativo, se mostró la famosa imagen de la Dama Marrón. El relato de la experiencia fantasmal fue publicado el 26 de diciembre de 1936 en la revista Country Life, junto con la fotografía de la Dama Marrón. Evidentemente, ha habido mucho escepticismo en torno a la imagen. Algunos dicen que Shira falsificó la imagen poniendo grasa o algo en la lente, formando una figura, o que él mismo bajó las escaleras durante la toma. Otros creen que la imagen es una doble exposición accidental o que la luz entró en la cámara, entre otras explicaciones que ponen en duda la autenticidad del retrato. La fotografía del monstruo marino de 1964. El 12 de diciembre de 1964, Robert Le Serrec fotografió a un monstruo marino mientras vacacionaba con su familia y su amigo Henk de Honga en la isla Hook, Queensland, Australia.
El monstruo tenía la forma de un renacuajo gigante, medía aproximadamente 24 metros de largo, era oscuro y con bandas transversales oscuras que le cruzaban el cuerpo. Leserrek tomó varias fotos, pero la más conocida se encuentra en muchos libros sobre criptozoología y misterios del mundo. Leserrek contó la historia por primera vez en la edición de marzo de 1965, en la revista Everyone. Sin embargo, ya había sido investigada por personas interesadas en los monstruos, como el criptozoólogo belga Bernard Hubelmans e Ivana T. Sanderson. Sanderson sabía de la historia desde febrero de 1965, ya que Leserrek había intentado vender, sin éxito, la historia a los medios estadounidenses. Tanto Sanderson como Hubelmans hicieron sus investigaciones y análisis, presumiendo un engaño, dada la reputación de Leserrek en Francia. Sanderson creía que en las fotos no había ningún animal, sino que podría tratarse de una bolsa de plástico usada por la Marina estadounidense para ciertos experimentos, un globo aerostático desinflado cubierto de algas, un rollo de tela atado en algunos puntos. Pese a la relativa certeza de que el caso fuese un engaño, Sanderson y Hubelmans consideraron la posibilidad de que el monstruo fuera real, sugiriendo en un artículo que, de ser así, tal vez se trate de una anguila gigante de pantano. La extraña fotografía de la doble de Greta Thunberg, de 1898. El difunto fotógrafo Eric A. Hegg, de los archivos de la Universidad de Washington, tomó una fotografía de 1898 que, en 2019, se viralizó en redes sociales, porque aparece una fémina en primer plano, quien tiene un parecido sorprendente con la activista ambiental sueca. La foto en blanco y negro deja ver a 3 niños trabajando en una mina de oro en el territorio de Yukon, Canadá, pero lo que llamó más la atención fue una niña en primer plano, con el cabello recogido en coletas trenzadas similares a las que suele lucir Thunberg. El revuelo de la imagen trajo consigo diversas hipótesis. Una de ellas plantea que la activista es una viajera en el tiempo y que está aquí para salvarnos, o que viajó al pasado para detener el cambio climático. La fotografía de la momia de 1100 años de antigüedad con tenis Adidas. En abril de 2016, pastores y arqueólogos en Mongolia descubrieron una momia antigua que parecía llevar unas zapatillas Adidas. Luego de limpiar y restaurar la moderna momia, se revelaron los detalles y la artesanía del elegante calzado. La restauración evidencia unas botas de fieltro, hasta la rodilla con rayas negras y rojas, suelas de cuero y hebillas decorativas. El Centro de Patrimonio Cultural de Mongolia restauró los restos momificados, descubriendo que se trataba de una costurera turca, fallecida en las montañas de Altai, Mongolia. En principio se creía que murió hace más de 1500 años, pero tras un segundo análisis, se cree que data de 1100 años y que el deceso se produjo por un fuerte golpe en la cabeza, dada la evidencia de un traumatismo severo en el cráneo. La fotografía de Solway First Spaceman, del año 1964. El 23 de mayo de 1964, el bombero, fotógrafo e historiador local Jim Templeton, tomó una foto donde supuestamente aparece el astronauta de Solway First. La imagen fue capturada en Burke Marsh, cerca de Burke by Sands, mientras Jim le hacía fotos a su hija. Templeton dijo que en la fotografía se ve una figura de fondo con traje espacial e insistió que, cuando la tomó, no vio a nadie más en la escena, hasta después de revelarla. Los analistas de Kodak confirmaron la autenticidad de la imagen. Como era de esperarse, la foto se replicó velozmente en la prensa de la época y despertó el interés de ufólogos e investigadores paranormales. Según David Clark, autor de libros sobre ovnis, es probable que el presunto astronauta sea la esposa de Templeton, quien también estaba en ese momento y apareció en otra fotografía tomada el mismo día. Clark explicó: "Creo que por alguna razón su esposa entró en la foto y él no la vio, porque con esa cámara solo se podía ver el 70% de lo que aparecía en el visor. La mujer, de cabello corto y oscuro, iba ataviada con un vestido azul pálido que, en otra foto, estaba parcialmente sobreexpuesto como blanco". Se ha explicado que, al utilizar software fotográfico para oscurecer la foto y enderezar el horizonte, el aparente astronauta se parece cada vez más a una persona normal, vista desde atrás. Las fotografías de ovnis de Rhodes, de 1947. Las fotografías de Rhodes del ovni quieren mostrar un objeto con forma de disco volando sobre Phoenix, Arizona. Las imágenes se captaron el 7 de julio de 1947 por el astrónomo aficionado William Albert Rose. Casualmente se tomaron 2 semanas después de los avistamientos de Kenneth Arnold y el incidente en Roswell. Fueron publicadas en The Arizona Republic el 9 de julio, junto con el relato de Rhodes sobre su avistamiento del objeto. El debate sobre su autenticidad sigue abierto. En 2015 se publicaron los archivos sobre la investigación oficial acerca de Rhodes y sus fotografías. Él mismo había sido entrevistado por el FBI y el Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército de Hamilton Field,
Hasta les entregó las fotografías y los negativos. También fue visitado por 2 oficiales del Comando de Material Aéreo. En 1949, la Fuerza Aérea publicó internamente un primer estudio secreto sobre ovnis, titulado Análisis de incidentes con objetos voladores en Estados Unidos. En este informe se incluían las fotografías de Rhodes. El proyecto Libro Azul designó el caso como Incidente 40. Las fotografías de ovni de McMinnville, de 1950. Estas imágenes fueron tomadas en una granja cerca de McMinnville, Oregon, en 1950. Se consideran entre las más famosas que han captado un ovni. Los expertos dicen que las fotos son un engaño, pero otros argumentan que son auténticas y muestran un objeto no identificado en el cielo. El 11 de mayo de 1950, a las 19:30, Evelyn Trent afirmó haber visto un objeto metálico en forma de disco que se movía lentamente y se acercaba desde el noreste. Llamó a gritos a su esposo, Paul Trent, y al salir, él afirmó haber visto también el objeto. Regresó a su casa para buscar una cámara y tomó 2 fotos del objeto antes de que se alejara rápidamente hacia el oeste. El padre de Paul Trent también aseguró haber visto por un instante el objeto antes de que se alejara. Este relato aparece en una entrevista dada por los Trent a una emisora de radio, KMCM, citada en el periódico The Oregonian, el 10 de junio de 1950. No obstante, 2 días antes habían dado una versión un tanto diferente del incidente al periódico de McMill, el Telephone Register. En esta versión, Evelyn Trent contó: estábamos en el patio trasero, ambos vimos el objeto al mismo tiempo, la cámara. Paul pensó que estaba en el coche, pero yo estaba segura de que estaba en la casa. Tenía razón, y la Kodak estaba cargada con película. En la década de 1980, periodistas y escépticos reconocidos concluyeron que las fotos eran falsas y que el suceso había sido un engaño. El argumento principal era que las sombras en un garaje a la izquierda de las fotos evidenciaban que se tomaron por la mañana y no al anochecer. El análisis también arrojó que el objeto fotografiado era pequeño y quizás era una maqueta colgada de cables eléctricos visibles en la parte superior de las fotos. Sin embargo, pese a los análisis posteriores y a las versiones ligeramente distintas de los protagonistas de la historia, no se ha podido desacreditar por completo la autenticidad de las fotografías. La primera foto de ovni tomada en Zacatecas en 1883. Se creía que la primera foto en la historia de un presunto ovni fue tomada en Zacatecas, México, el 12 de agosto del año 1883, por el astrónomo José Árbol y Bonilla, desde el Observatorio Meteorológico de Zacatecas, en el Cerro de la Bufa. Según se cuenta, mientras observaba manchas solares, el astrónomo registró más de 300 objetos oscuros, cruzando el disco solar en línea recta. Las figuras eran alargadas, borrosas y parecían tener movimiento autónomo. En su época se especuló sobre la posibilidad de que fuesen aves, insectos o polvo, pero la cantidad y el patrón de movimiento generó desconcierto en la comunidad científica. Con el tiempo se comprobó que no eran ovnis ni nada relacionado con extraterrestres, sino fragmentos de un cometa. ¿Por qué hay un astronauta en la fachada de la Catedral de Salamanca? En una de las fachadas de la Catedral Nueva de la ciudad de Salamanca, hay un detalle que llama la atención de transeúntes y turistas, ya que parece ser un astronauta, algo insólito en una construcción hecha entre los siglos XVI y XVIII. Pese a las hipótesis, la representación del astronauta no es una visión futurista ni producto de alguna visita extraterrestre. La verdad es que la figura del astronauta data de 1992, cuando fue restaurada la Puerta de Ramos, entrada norte, por el escultor Miguel Romero, quien añadió la figura como parte de una tradición de añadir elementos contemporáneos en las restauraciones, siendo el astronauta un símbolo del siglo XX. Pero aparte del astronauta, también se añadió un dragón comiendo 2 bolas de helado. Algunos expertos no están de acuerdo con esta práctica porque este tipo de figuras altera la esencia original de las obras. El mecanismo de Anticitera. Aunque no es una foto, sí entra en la categoría de objeto fuera de tiempo. El mecanismo de Anticitera es uno de los artefactos más sorprendentes de la antigüedad, siendo considerado por muchos como la primera computadora analógica conocida. Es un dispositivo mecánico que se presume fue construido por científicos griegos entre 150 y 100 a.C., aunque algunos estudios lo sitúan hacia el 200 a.C. El artefacto fue encontrado en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera, en el mar Egeo. Estaba dentro de una caja de madera de aproximadamente 30 centímetros de alto. Se cree que era usado para calcular con precisión las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, también para predecir eclipses solares y lunares, con décadas de anticipación. Con él se podía precisar las fechas de certámenes deportivos cada 4 años, similares a los Juegos Olímpicos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre estas 21 fotos históricas que la ciencia no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.